Muy bien. Eh, Les cuento. Vamos a ir trabajando no vamos a ir como si fuera una clase y después ustedes van a hacer tarea, sino que lo que está en Classroom, ustedes lo hacen por su cuenta, van avanzando y lo que hacemos aquí es contextualizar todo eso que está en Classroom. Eso es la manera como vamos a trabajar. Entonces, hay algunas cosas que yo voy a estar abordando aquí que abarcan a lo mejor los dos módulos. Al final sí vamos a hacer énfasis en todas las leyes que tenemos para que nos quede todo redondeadito, ¿sí? Entonces, a lo mejor aquí conmigo vamos a estar viendo cosas que no necesariamente van a encontrar allá en los módulos, pero que les van a ayudar para entender el material que está allá sin ningún problema. Y este es el cuarto grupo con el que doy la preparación para el examen. Entonces me di cuenta que teníamos que hablar de un tema que no necesariamente va a venir en el examen de manera implícita, pero que sí es muy importante que lo tengamos bien claro. Y yo sé que la mayoría de nosotros lo tiene claro. Muchos de nosotros estamos desde 2000 en media superior, a lo mejor estamos desde 2010, por ahí así, y podríamos ya entender lo que está pasando. Pero algunos de nosotros pues tenemos muy poquito tiempo, a lo mejor entramos en 2014, 2015 y hay cosas que no nos quedan muy claras. Entonces, por eso quiero comenzar con este tema. Y el tema que vamos a ver hoy es precisamente eh, ahí está, con las reformas educativas. Muy bien, a todos los que están aquí, yo les envié un temario por correo electrónico. A lo mejor se les fue a spam o a correos no deseados, ese correo electrónico. Ese correo tiene un temario que tiene todos los enlaces. Tiene el enlace para WhatsApp, el enlace para esta reunión y el enlace para canal de YouTube, el enlace para Classroom. Si alguno de ustedes no tuviera ese temario, no le llegó ese correo, por favor, díganme para que yo se los vuelva a mandar o se los mande por WhatsApp o vemos cómo le hacemos para que ustedes lo tengan, porque ahí están todos los enlaces. Entonces, nos vamos directamente a Classroom. Estas clases, estas sesiones se quedan grabadas y precisamente yo las subo a Classroom, ¿sí? Entonces, vámonos con esto. Es importante porque nosotros estamos hablando de nueva escuela mexicana. Nos van a hacer a nosotros una evaluación sobre nueva escuela mexicana. Entonces, si queremos entender de qué se trata esto de nueva escuela mexicana, pues entonces tendríamos que entender qué ha pasado en nuestro nivel medio superior en el siglo XXI. Y no me voy al siglo XX porque, bueno, ya es irnos demasiado atrás. Vámonos al siglo XXI. Muy bien. Entonces, en el siglo XXI, ¿qué fue lo primero que pasó? Nosotros tenemos tres modelos de bachillerato. El bachillerato general, el bachillerato tecnológico y el profesional técnico. En los albores del siglo XXI, el profesional técnico, que tenía sobre todo con Alep, estaba trabajando con base en competencias. El famoso EBC, Educación Basada en Competencias, que era solo para el componente profesional. Seguramente algunos de ustedes recordarán el trabajo por EBC. Y estábamos todos felices, contentos, cada quien estaba en su mundo, cada quien estaba
trabajando como podía cada subsistema. Y entonces resulta que en 2004 viene la primera gran sacudida al bachillerato, al nivel medio superior. Y la primera sacudida fue para bachillerato tecnológico, de GETI, de GETMAR, de GETA, CECITES y creo que fueron los únicos. Entonces, lo primero que pasó es que nos dijeron, oye, espérame, vamos a cambiar el paradigma pedagógico. No nos lo dijeron con esas palabras, pero eso fue lo que pasó. Vamos a cambiar el paradigma pedagógico, vamos a cambiar el enfoque metodológico. Y ahora vamos a trabajar con base en el constructivismo. Ahora los estudiantes vamos a trabajar para que ellos construyan su propio conocimiento. Lo que pasó ahí fue un reverendo lío. Hubo algunos de nuestros compañeros que dijeron, pues ya no hago nada, ellos van a hacer todo, y los ponían en mate a exponer y exponer y exponer. Y los chicos pues no sabían gran cosa porque se la pasaron exponiendo todo el tiempo. El maestro no hacía otra cosa más que, pues están construyendo su conocimiento. Fue un poco difícil, pero bueno, sucedió. Y a los primeros que nos tocó fue al bachillerato tecnológico. Fue cuando comenzamos a trabajar con base en secuencias didácticas, que no trabajábamos así, hacíamos una planeación de manera diferente, pero no con secuencias didácticas. Y entonces, así pasamos. Y resulta que por ahí de 2007, siendo Calderón presidente, empezamos a hablar de una reforma integral a la educación. La reforma integral para educación básica se llamó RIEB, Reforma Integral de la Educación Básica, y la reforma para la educación media superior se llamó RIEMS, Reforma Integral de la Educación Media Superior. Empezamos en 2007. Empezamos trabajando con lo que era una competencia, porque íbamos a trabajar por competencias. Nos reunieron algunos de nosotros en el ámbito donde estábamos, nos reunieron, nos explicaron que era una competencia, nos pidieron que propusiéramos competencias y atributos o nos pidieron que evaluáramos las competencias que ya se estaban dando. Fue un movimiento a nivel nacional, tanto en el área pública como en el área privada. Entonces, en 2007 comenzó, en 2008 trabajamos muy fuerte para constituir algunas cosas y en 2009 se concreta, ya se concretó en 2009. La reforma integral de la educación media superior nos decía lo siguiente, nos decía, a ver, tenemos más de 30 subsistemas. Cada subsistema tiene sus propias particularidades. Esto no puede ser. Si nosotros hablamos de la educación básica, en sus 3 niveles, nos damos cuenta que básica tiene un trabajo similar en cualquier estado de la República. Pero resulta que hay una enorme variedad de formas de trabajo en los subsistemas. Y es tan fuerte esta diferencia que a veces un estudiante que viene de una preparatoria estatal no puede insertarse a un subsistema federal porque la diferencia es muy grande y no debería ser. Somos un solo nivel. Entonces, empezaron a salir por parte de CEP una serie de acuerdos. El primer acuerdo, ustedes recordarán que salió, fue el 442, el del Sistema Nacional de Bachillerato, donde decía, se creará un Sistema Nacional de Bachillerato. Se atenderán a 3 ejes. Uno de esos ejes era precisamente el libre tránsito. Era lo que se pretendía entre los subsistemas. Y luego
al poco tiempo sale el acuerdo 444, donde nos hablaba de competencias y nos decía que íbamos a trabajar con el enfoque en competencias y nos hablaba de competencias genéricas, competencias disciplinares y competencias profesionales. Salió después el acuerdo 445, donde nos estaba hablando de tipos y modalidades de bachillerato. Y nos decía, a ver, a partir de ahorita vamos a conceptualizar todos estos subsistemas en 7 tipos de bachillerato, 7 modalidades de bachillerato. La presencial, la virtual, la mixta, la intensiva, que también es escolarizada, pero se llama intensiva, la autoplaneada, la por examen y la del acuerdo 286. Entonces, estas son nuestras 7 modalidades de bachillerato. Hace poco se reformuló la mixta para meter ahí la formación dual. Entonces, pero el acuerdo 445 decía eso. Surgió también el acuerdo 447, que estaba hablando de las competencias docentes, el acuerdo 449, que estaba hablando de las competencias directivas, el acuerdo 486, donde se estaba hablando de las competencias disciplinares extendidas, y otra serie de acuerdos que nos hablaban, por ejemplo, cuando insertaron cuando se hicieron los 5 campos disciplinares, que primero fueron 4 y luego separaron a humanidades de sociales, y el acuerdo 653, que es el que nos da los planes y programas de estudio de bachillerato tecnológico. Disculpen, ahorita no me acuerdo de cuál fue el acuerdo para el bachillerato general. No lo tengo claro. Entonces, surgen toda esta serie de acuerdos y también surge Constrúyete. Hablábamos entonces de ya habilidades emocionales. El 653 es para bachillerato tecnológico. Ese lo tengo clarísimo. El que no me acuerdo es el de bachillerato general. Entonces, surge Constrúyete, que es el de habilidades socioemocionales. Y también tenemos un problema, tenemos un enorme problema. Mucha de la bibliografía que viene para presentar el examen en el área de Nueva Escuela Mexicana tiene que ver con este profundo problema. Nuestro problema es la deserción escolar, el abandono escolar. Abandono y deserción escolar. Abandono es cuando se salen de un semestre, pero pueden regresar. Y deserción es cuando ya jamás regresan. O abandonan una escuela y se van a otra. Deserción es cuando lo dejan por la paz. Entonces tenemos un enorme problema. Me parece que ayer hablábamos de esto y yo les decía, no es gratis que nuestros planes de mejora que hicimos en la etapa 2 hayan sido sobre deserción, sobre abandono escolar, sobre eficiencia terminal, sobre aprobación. No es gratis. Yo creo que si hacemos una encuesta de los 23 que estamos aquí, yo creo que fácil 20 abordamos uno de estos 3 indicadores, aunque vayamos para jefe de departamento, subdirector académico, director o supervisor, abordamos esta problemática. Es muy fuerte, sigue siendo muy fuerte, lo sigue estando. Entonces, fue ahí donde surge este movimiento Yo No Abandono. Este movimiento Yo No Abandono tiene varios componentes. Tiene el sistema de alerta temprana, tiene el de tutorías académicas, tiene el Constrúyete, la caja de herramientas de Yo No Abandono, y tiene en este momento, aquí está. No lo tengo aquí. Lo tengo en otro lado, perdón. Y tiene en este momento, tiene
las becas Benito Juárez. Eso es todo este movimiento Yo No Abandono. Y también en esta reforma del bachillerato tecnológico, de la que yo les hablaba de 2004, que comenzamos a trabajar con constructivismo, pues bueno, la RIEMS siguió con el constructivismo sin ningún problema. Y teníamos la normatividad, comenzamos a trabajar, comenzamos a migrar, seguimos con el problema de que muchos de nuestros compañeros no trabajaban, dejaban que los alumnos construyeran, entonces seguimos. Para mí ese fue el problema más fuerte de todo esto, que no tuvimos una adecuada preparación para enfrentar el constructivismo y echamos a perder generaciones. Para mí eso fue lo más difícil y doloroso de esto. Y estábamos bien contentos con la RIEMS, fue en el sexenio de Calderón, la entendimos, tuvimos muchos cursos, allí vamos, y resulta que antes de que se fuera Calderón, en 2012, emite un decreto por el cual nos convertimos en escuela obligatoria. Se modifica obviamente el artículo 3º constitucional y entonces nosotros pasamos a educación obligatoria, que no lo éramos. Muy bien. Entonces, eso pasa en 2012 antes de que se vaya. En diciembre de 2012, el 1 de diciembre de 2012, ustedes se acordarán que Enrique Peña Nieto cuando tomó posesión ese mismo 1 de diciembre, anunció sus famosas 3 reformas, la fiscal, la energética y la educativa. Y fue ahí mismo lo dijo, ¿no? En la toma de posesión. Entonces, estaba hablando de una reforma educativa que otra vez tuvieron que modificar artículo 3º para que entrara en 2013. Comenzamos en 2013 la reforma educativa. Entonces, recordarán ustedes, esta reforma educativa entra, pero la punta de lanza no es una reforma educativa académica. La punta de lanza es una reforma educativa laboral. Con lo primero que entra es con la Ley General del Servicio Profesional Docente, donde nos hablaba de permanencia, donde teníamos que defender nuestra plaza, teníamos que estar haciendo una evaluación del desempeño. Y aparte de esta evaluación del desempeño, bueno, ya no había manera de que nosotros pudiéramos ingresar al servicio profesional docente, así le llamaron, o tener un ascenso, una promoción, si no era por el servicio profesional docente. Se acordarán, de ahí viene el famoso dejetazo, que no hicieron caso en Dejeti y Dejeta y promovieron horizontalmente con cambio de categoría a nuestros compañeros y hay un enorme problema ahorita para ellos todavía, 8 años después, por no haber acatado esta ley. Y bueno, todo lo que pasó por la evaluación del desempeño para la permanencia es muy, muy triste, muy doloroso, muy fuerte, muy malo. Pero bueno, una de las cosas buenas que surgieron de ahí, pues es que muchas personas como yo, pues comenzamos a inmiscuirnos más para apoyarnos, ¿no? E hicimos más comunidades de aprendizaje. Entonces, esta reforma laboral comienza en 2013, sigue siendo laboral 2014, 2015, y en 2016 se acordaron, carajo, pero pues también debe ser académica, ¿no? Sí, también debe ser académica. Entonces, ya nos empezaron a decir, oigan, ¿qué creen? También es académica. Y vamos a cambiar de modelo educativo. Y entonces ahora le llamaron
nuevo modelo educativo, bien originales, nuevo modelo educativo. Otra vez, en 2016 fue cuando lo comenzaron a hablar de eso. En 2017, bueno, ya nos lo bajaron, ya comenzamos todos a trabajar con el nuevo modelo educativo, nos empapamos, no nos empapamos, más bien medio nos mojamos del modelo, y en 2018 es cuando comenzamos a trabajarlo ya en nuestras escuelas. ¿Cuáles fueron los principales cambios? Bueno, seguimos con el marco curricular común, seguimos con el enfoque en competencias, seguimos trabajando con constructivismo, seguimos con Constrúyete, pero de haber tenido 18 habilidades en 3 dimensiones, ahora lo bajamos a solo 6 habilidades socioemocionales, solo 6. Y una de las cosas que tuvimos fue que cada una de las habilidades se trabaja por semestre, porque son 6. Y les dijimos, lo cual a mí me parece un error, pero pues se los dijimos a nuestros docentes, que tenían que trabajar con fichas Constrúyete dentro de sus asignaturas. Me parece un error porque hubo docentes que no supieron qué hacer. Incluso hubo alguien que dijo, por favor, díganme qué hago. O trabajo Constrúyete o trabajo mi asignatura. Porque ambas cosas me están restando tiempo y tengo que priorizar cuál de las dos es más importante. Ustedes díganme, por favor, denme indicaciones, ¿por cuál me voy? Muy inteligente la maestra. Echó la bolita para acá. Ustedes díganme, ¿qué hago? Entonces, Constrúyete baja de 18 habilidades socioemocionales a 6. Sigue el movimiento Yo No Abandono. Teníamos que seguir con eso. El 1 de enero de 2018, el Sistema Nacional de Bachillerato cambia de nombre y se convierte en Sistema Nacional de Educación Media Superior, el Acuerdo 0101 2018. Entonces, lo que decían es, bueno, ya no somos Sistema Nacional, seremos un Sistema Nacional. Bueno, ya no somos Sistema Nacional de Bachillerato, nos llamaremos Sistema Nacional de Educación Media Superior. Y 15 días después de esto, cambiaron el nombre a DGETI y le pusieron UEMSTIS. Y fusionaron DGETA y DGETMAR y le pusieron UEMSTA-ISEM. Hace un año nos regresaron los nombres, pero bueno, ya nos separaron a DGETA y DGETA el otro subsistema y ahora son DGETA y SEM. Entonces, esto fue lo que sucedió. Y dentro de esta reforma ahora sí académica, surge un nuevo concepto. Y nuestros docentes todavía están peleando con eso. No nuestros docentes, también nosotros, como directivos, todavía no estamos peleando con esto. Surge el concepto de aprendizajes clave. Y de lo que se trata y de lo que se argumentó fue que teníamos un mundo de información a nuestros pies. Nuestros alumnos tienen un mundo de información a sus pies. Entonces, lo que necesitamos ahí es que ellos se lleven efectivamente para toda la vida aprendizajes que sean realmente importantes, aprendizajes clave. Y entonces estamos trabajando con aprendizajes clave. ¿Cuáles son los aprendizajes clave? Bueno, el primero es el eje. El eje para mí es como una competencia. Yo creo, nadie me lo ha dicho, yo creo, que si esto hubiera seguido, probablemente hubiéramos transitado de las competencias disciplinares a los ejes, pero bueno, no se dio. Y ahora tenemos los dos. Entonces, el eje está redactado como si fuera una competencia disciplinar.
Y cada eje se nutre de componentes. Y cada componente se nutre de contenidos centrales. Lo que yo veo es como un diagrama de Ishikawa. El aprendizaje, el eje sería la espina, la columna vertebral, la espina dorsal, la columna vertebral de este diagrama de P, ¿se acuerdan? Ese es el eje. Para que los alumnos se lleven ese conocimiento, hay que nutrirlo, hay que trabajar hay que trabajar los componentes. Si trabajamos los componentes, vamos a lograr que ellos adquieran el eje. Entonces, las espinas primarias serían los componentes. Pero para lograr los componentes, hay que trabajar con los contenidos centrales. Y entonces, las espinas secundarias serían los contenidos centrales. Y esos son los aprendizajes clave. ¿Cómo lo trabajan nuestros docentes en clase? No pueden trabajar esto. Esto es muy amplio, muy abstracto. Como trabajan nuestros docentes en clase, es trabajando los aprendizajes esperados. Y entonces, cuando los docentes trabajan los aprendizajes esperados y se trabajan bien, indirectamente, estamos ya trabajando eje, componente y contenido central. Entonces, eso es lo que nos deja, entonces, el nuevo modelo educativo, que fue de allá de la reforma educativa y que se concreta en 2018. Y luego en 2018 viene el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y antier escuché algo que coincido, la persona que estaba hablando decía que fue una abdicación de facto por parte de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto abdicó el 7 de julio. Cuando supo que había ganado López Obrador, le entregó al país. Y entonces López Obrador, con el país ya entregado, se lo dieron, pues comenzó a hacer muchas cosas. Una de las cosas que hizo fue foros. Ustedes recordarán, seguramente participaron algunos de ustedes. Íbamos con nuestra propuesta bajo el brazo al foro, poníamos nuestro nombrecito en una tómbola, te daban vuelta la tómbola, tú salías, leían tu nombre, ibas, presentabas tu ponencia y si no te tocaba suerte, pues la entregabas. Déjenme decir que una de las cosas que me impresionó es que Esteban Moctezuma realmente estaba tomando nota y realmente hacía resúmenes de las ponencias que se habían presentado. Eso a mí para mí fue muy agradable darme cuenta que la persona que iba a ser secretaria de Educación realmente estaba escuchando. Entonces, con todo eso que pasa en los foros, empieza a gestarse o a nutrirse, porque ya lo traían en la cabeza, esto que se llama Nueva Escuela Mexicana. Y esta Nueva Escuela Mexicana comienza el 15 de mayo de 2019, cuando se modifican el artículo 3º constitucional, el 31 constitucional y el 73 constitucional. El artículo 3º constitucional, bueno, trae una serie de cambios. El 31 constitucional decía que los padres deberían hacer que sus hijos fueran a la educación obligatoria, asistieran a la escuela. Bueno, el cambio ya no dice deben hacer, ahora dice tienen la obligación de. Pero hay otro párrafo, y ese otro párrafo dice que tienen la responsabilidad de trabajar, no necesariamente con estas palabras, pero ese es el sentido, tienen la responsabilidad de trabajar en la escuela, de inmiscuirse en cuestiones de la escuela, en participar, esa es la palabra que usan,
tiene la obligación de participar en la escuela. Eso no estaba. Y el artículo 71 nada más es cambiar de la Ley General del Servicio Profesional Docente a la Ley General para el Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros. Nada más. Entonces, pasa esto se modifican esos artículos y cuando se modifican, entonces se va la reforma educativa porque pues, ya no hay Ley General del Servicio Profesional Docente. Se fue. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa con la nueva escuela mexicana y lo que tenemos aquí todos? Bueno, primero, seguimos con el marco curricular común. Eso seguimos. Seguimos con las competencias, seguimos con el constructivismo, seguimos con Constrúyete, seguimos con Yo no abandono, seguimos con aprendizajes clave. Ya no le hacen mucho caso al CINEMS, ya que tienes que estar en el padrón de buena calidad. ¿Se acuerdan? 4 niveles del padrón de buena calidad CINEMS, que antes llamábamos del SNB. ¿Cómo presionaban a los directores para que su plantel fuera ascendiendo de niveles? Bueno, primero entrar y luego fuera ascendiendo de niveles en el SNB, que después se llamó PBC CINEMS. Y además, bueno, yo ya no lo he visto tan palpable, pero se supone que sigue. De hecho, viene en la bibliografía de nuestro examen. Y la idea que tienen ahorita, comandada por nuestro subsecretario, es migrar de marco curricular común a algo que ellos llaman currículum fundamental. Es posible que se nos venga un cambio de planes y programas de estudio. Sé que lo habían estado trabajando en 2020, comenzaron a trabajar esto, se vino lo de la pandemia, lo dejaron, pero ahorita sé que en algunos subsistemas ya están retomándolo y están hablando precisamente de un currículum fundamental que vamos a ver después. Y para la nueva escuela mexicana, los ejes son 3. Y todo está permeado por esos 3 ejes. Todo lo que estamos trabajando ahorita en Nueva Escuela Mexicana va sobre esos 3 ejes. Y esos 3 ejes son equidad, excelencia y mejora continua. Esas son las 3 cosas que nosotros estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que ha pasado con las reformas educativas de nuestro país, de nuestro subsistema, de nuestro nivel de educación media superior a partir del siglo XXI. Y sí, es muy importante, era muy importante para mí hablarles de esto, porque entonces esto nos sitúa en dónde estamos, por dónde estamos yendo. Porque les digo, bueno, yo me arrancaba directamente con Nueva Escuela Mexicana, pero de pronto quedaban por ahí algunas dudas de, bueno, cómo se venía gestando eso. Tenemos esa historia. En este momento, en realidad, estamos conviviendo todavía con ecos de la RIEMS, con ecos de la reforma educativa y pues con la nueva escuela mexicana. Y lo que nos toca a nosotros es entrar a nueva escuela mexicana, pero tenemos que experimentar o vamos a experimentar, nos va a tocar a nosotros ya como directivos, experimentar estos cambios. Seguramente comenzarán el próximo año, no creo que sea este año. Este año lo que necesitamos es retomarnos
y regresar a clases presenciales, pero yo creo que el otro año vamos a empezar a ver mucho movimiento de cómo migrar estas cosas que todavía están de nuevo modelo educativo a Nueva Escuela Mexicana. No sé si aquí tengan ustedes alguna pregunta, algún comentario. ¿No? En el chat sí hay dos preguntas. Una pregunta es que esta presentación se las voy a compartir en Classroom. No. Esta presentación se las voy a pasar ahorita que terminemos por el chat de WhatsApp, no va para Classroom. Y recomendar estos, muy bien, le repito a maestro lo que les decía. Los documentos que están en Classroom, ustedes los leen y lo que estamos haciendo aquí es contextualizar, redondear, enlazar todo lo que está en Classroom. No es como, a ver, y ahora tema 1 y lo hablamos en clase. Tema 2, no. Más bien lo que hacemos aquí es, bueno, ahorita no es diálogo porque ustedes me están dejando hablar mucho, pero lo que vamos a hacer aquí es precisamente aterrizar todo esto para que veamos cómo va hilado. ¿Por qué razón? Porque el examen lo vamos a responder mucho con razonamiento, pero tenemos que entender cómo está todo enlazado para poder tomar determinaciones a la hora de estar seleccionando los reactivos. Esa es la razón. Entonces, los documentos que están en Classroom son del examen. Hay algunos que no están porque el examen lo diseñé en febrero. Entonces, hay cosas que no están. La guía salió hace poco. Entonces, esos que no están, bueno, yo se los estoy preparando el material para ya tener como una guía y tener todo lo demás. Yo no les voy a proporcionar la bibliografía. Hay mucha en Classroom. Y lo que sí les proporcioné fue un documento en PDF donde ustedes pueden bajar los documentos. Ayer me di cuenta que hay un enlace que no sirve. Nuestras guías, no sé cómo las hicieron, pero hay muchos enlaces que no sirven. Si ustedes se quieren ir directamente de las guías al enlace, alguno no los va a llevar. Y ayer me di cuenta que en mi guía a alguno le está pasando eso y estoy ahí modificando porque no sé dónde sacaron que no están bien. Pero no les voy a dar yo así como que el compendio bibliográfico, no. Lo que les di fue en PDF y que también están nuestras guías, le hacen clic y van directamente. Lo que sí les voy a dar son algunos documentos que los van a apoyar. Hay muchos en Classroom, de la bibliografía hay muchos en Classroom. Y los que no, sí los vamos a ver. De hecho, creo que ayer sí vimos, ¿no? Cómo venía la bibliografía y de lo que estaba tratando. Me parece que sí, ¿no? Vimos eso ayer o antier. Estuvimos viendo de qué se trataba la bibliografía y pues bueno, vamos estamos redondeando todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, ya está. No sé si alguien más tenga alguna pregunta hasta aquí. ¿No? No tenemos ninguna pregunta, entonces déjenme terminar de grabar.